Queridos fieles, el día de hoy nos hallamos celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción, bellísima fiesta mariana que fue definida solemnemente como dogma de fe por el Papa Pío IX en el año 1854 en su bula Ineffabilis Deus. En esta fiesta celebramos el hecho y verdad de que la Santísima Virgen María fue, por un singular privilegio de Dios, preservada de la mancha del pecado original. Y no solo ello, sino que fue concebida en plenitud de gracia. En ella no hubo jamás la menor sombra de pecado, ni original, ni mortal, ni venial, sino una abundancia de gracia que desde el primer instante de su concepción superó a la de todos los ángeles y santos juntos. Por lo cual, María Santísima sobresalió en la práctica de todas las virtudes. Y nuestro deseo es hablar hoy sobre una de esas virtudes que ella practicó, a saber, la gran virtud de la humildad que poseyó la Virgen Santísima. Basaremos principalmente nuestros conceptos en San Alfonso María de Ligorio, en su grandiosa obra Las Glorias de María. Primeramente, veamos qué es la humildad. Podemos definirla como una virtud derivada de la templanza, que nos inclina a cohibir el desordenado apetito de la propia excelencia, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente con relación a Dios. San Bernardo, más concisamente, la define como la virtud por la cual el hombre, por el conocimiento sumamente veraz de sí, se desprecia a sí mismo. La humildad también es considerada por los autores espirituales como un cimiento de la vida espiritual, un fundamento. Suele decirse que ella y la fe constituyen los dos fundamentos sobre los cuales ha de edificarse la vida espiritual. La humildad, por un lado, removiendo los obstáculos a la vida espiritual, los obstáculos que pone la soberbia, el amor propio, y la fe, por otro lado, haciéndonos entrar en contacto con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el primer contacto que tenemos con Él es a través de la virtud de la fe. Evidentemente que en la Santísima Virgen, por cuanto ella no tuvo pecado original, no hubo en ella ningún apetito desordenado de propia excelencia, y en realidad de ningún otro tipo. Pero hallamos en ella esta hermosa virtud de la humildad practicada de manera eximia, en grado sumamente heroico. La humildad verdadera hace al humilde tener de sí mismo un concepto muy bajo. Le mueve también a ocultar los dones que posee y a rechazar las alabanzas hechas a él. El humilde busca servir a los demás y también procura los últimos puestos y lugares, y va tras los desprecios. Prefiere antes ser despreciado que ser honrado. Todo esto lo hallamos en la Santísima Virgen María. Veámoslo. En efecto, la Santísima Virgen siempre pensó y sintió muy bajamente de sí misma. Tan solo recordar su expresión: he aquí la esclava del Señor.
cuando le respondía al arcángel San Gabriel. ¿Por qué hablaría ya de esa manera? Sino porque constantemente dentro de sí tenía ese pensamiento. Esclava del Señor. Y que ella sintiera bajamente de sí, no quiere decir que se considerara pecadora. No, para nada. La verdadera humildad va de la mano con la verdad. Ella veía claramente en su conciencia que nunca había ofendido a Dios, que nunca había pecado contra Él. Pero su gran humildad consistía en que veía claramente en Dios que el hecho de que ella no hubiera pecado no era cosa propia de ella, que se pudiera atribuir a sí misma, a sus propias fuerzas, sino que veía era un don y gracia muy singular de Dios. Y reconocía que absolutamente todos los bienes que tenía le habían venido de la mano misericordiosa de Dios, el cual por pura bondad la llenó de gracias y bienes. De modo tal que la Santísima Virgen atribuía todo a Dios, toda la gloria a Dios, y nada así. Y ella sabía muy bien que en relación a Dios, ella, en cuanto pura criatura, no era nada, absolutamente nada. Y el hecho de verse tan bendecida, circundada de tantas gracias de parte del Altísimo, antes la confundía y la hacía anonadarse más y más, que eso pasa en los verdaderos humildes. El hecho de verse bendecidos más los confunde, porque al ver que no son dignos de los dones de Dios, se confunden. Además, es propio de los humildes, de la verdadera humildad, ocultar los dones y gracias que se poseen. Y esto lo vemos en la vida de la Santísima Virgen. Efectivamente, ella no reveló a San José el anuncio que le había hecho al arcángel San Gabriel de su concepción milagrosa y virginal, de que iba a ser madre del Salvador. Ella no le dijo nada a San José. Y muchas veces cuando contemplamos ese hecho, no deja de presentarse misterioso. ¿Cuántos no hemos pensado y por qué no le dijo a San José? Pobre San José, tan angustiado y atribulado cuando empezó a darse cuenta de lo que pasaba y no entendía. Qué fácil hubiera sido haberle dicho. Y entre otras cosas, no le dijo nada por humildad. Pues haberle comunicado esa noticia tan importante, aunque ella no lo hubiera querido, hubiera redundado en la alabanza suya. Porque no es poca cosa decir que Dios me eligió para madre de Dios y concebí por obra del Espíritu Santo. Y me dijo tales y cuales palabras el ángel cuando se me apareció. Por eso, María Santísima, entre otras cosas, no habló, guardó silencio. Y antes prefirió permitir esa confusión de San José, que sin duda a ella también le atribularía, no es que no le importara, y prefirió sufrir las posibles sospechas que su concepción milagrosa pudieran suscitar. Si bien San José no dudó nunca, en ningún momento de ella, de su castidad. Por eso era su gran perplejidad. La veía embarazada, pero en su mente no cabía, era imposible. No entendía qué pasaba. También es propio de los humildes rehusar las alabanzas que les hacen los hombres, sino que suelen dirigir todo eso a Dios, a quien dan todo honor y gloria. Lo mismo vemos en la vida de la Santísima Virgen. Primeramente,
cuando oyó la gran alabanza que le hizo el arcángel San Gabriel. Ella, en ese momento, se turbó sobremanera. Se turbó al oír esas palabras que la estaban alabando. Recordemos, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Fueron las palabras del ángel San Gabriel a María Santísima. Y ella, al oírlo, se turbó, dice el Evangelio. Y después, cuando visitó a su prima Santa Isabel, y ésta, movida del Espíritu Santo, también la alabó, con palabras parecidas a las del ángel, María Santísima respondió dirigiendo toda esa gloria y alabanza que le daba a ella hacia Dios, con su hermoso Magnificat. La alaba Santa Isabel y ella dice: mi alma magnifica al Señor. Y empieza toda su hermosa oración alabando a Dios por los bienes que había hecho en ella. Los humildes, además, buscan servir a los demás y no el ser servidos. Y vemos esto en la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, pues ella no fue a ser servida, siendo que era la Madre de Dios, la Madre del Salvador, sino que fue a servir, a ayudar a su prima, Santa Isabel, en su embarazo, con los quehaceres del hogar y demás cosas que fueran necesarias. Y hay que notar que dice el Evangelio que cuando el ángel San Gabriel le anuncia de la concepción de su prima, Santa Isabel, dice que fue rápido por las serranías a ir a ayudarla, festinantes. Fue rápido porque quería ayudarla. Y si lo pensamos bien, qué humildad. La reina de los ángeles, la bendita entre todas las mujeres, la Madre de Dios, la Madre del Salvador, aquella que fue preservada del pecado desde el primer instante de su concepción, sirviendo a su prima, cuando Santa Isabel debiera haber servido a María. Claro que sí. Y no, María fue a servir. Es propio también de la humildad el buscar no aparecer, no figurar y querer el peor o ínfimo lugar. Y esto, como hace notar San Alfonso María Ligorio, también lo vemos en la vida de María Santísima. Efectivamente, nos dice el santo que María Santísima se colocó en el cenáculo después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor a los cielos, que se colocó allí en el ínfimo lugar. Dice San Alfonso, por lo cual escribió San Lucas: todos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, Madre de Jesús. Ese es el texto del Evangelio. No porque, dice el santo, ignorase San Lucas el mérito de la Divina Madre, por el cual debiera nombrarla en primer lugar. Se atiende al mérito, diría, estaban rezando María y todos los demás, y la nombra después. Dice, no porque ignorase San Lucas el mérito de la Divina Madre, por el cual debiera nombrarla en primer lugar, sino porque ella se había puesto en el último lugar del cenáculo, después de los apóstoles y de las demás mujeres, pues San Lucas los describió a todos según el orden con que estaban sentados. Esta es una reflexión muy interesante, un detalle que sin duda, al momento de uno leer la Sagrada Escritura, uno no repara en ello. Y como estos autores de tantos siglos atrás han notado eso, que la Virgen Santísima, cuando estaban allí en el cenáculo, se colocó en el último lugar, de donde lo infieren de que fue nombrada después. Fueron nombrados en cómo estaban sentados, porque si fuera según la dignidad, habría que haberla nombrado primero.
Los humildes buscan asimismo el desprecio, el menosprecio, nunca las alabanzas, la honra. Y por eso en el Evangelio no vemos que se nos diga de María Santísima que hubiera estado al lado de su Hijo el día Domingo de Ramos, cuando fue recibido gloriosamente por el pueblo judío, al grito, Hosana al Hijo de David. Ahí no nos dice que estuviera cerca la Santísima Virgen. Estaría sin duda por allí, escondida, sin querer aparecer. Y sin embargo, sí nos narra el Evangelio que ella estuvo presente al lado de su Hijo el día de Viernes Santo, al pie de la cruz, cuando moría con la infame muerte de la crucifixión, sin importarle a ella la deshonra que eso suponía ante todas las personas. Comparecer ante todos como la madre del sentenciado a muerte, y muerte de cruz, para colmo de males, la peor muerte a vida, reservada para lo peor de lo peor. Y ella quiso aparecer ahí sí como madre de él. Queridos fieles, la virtud de la humildad, de la verdadera humildad, se nos suele presentar como muy difícil de practicar. El amor propio, la soberbia que todos llevamos por dentro, nos hacen fuerte guerra y arrancan de nosotros muchas victorias. Cuán contrarios somos al excelso ejemplo de la Santísima Virgen. Ella, siendo que es la más grande criatura de la creación, piensa y siente bajamente de sí. Y nosotros, por el contrario, siendo que estamos cargados de pecados y de miserias, pensamos y deseamos que todos piensen altamente de nosotros. Ella oculta sus grandes dones, buscando no figurar, no aparecer, y cuando la alaban, dirige la alabanza a Dios. Y nosotros, por el contrario, si algo poco bueno tenemos, o sabemos, o creemos tener o saber, queremos inmediatamente que todos sepan y nos feliciten por ello. María Santísima buscaba servir a los demás. Su prima Santa Isabel, que ya hemos nombrado. También el haber servido a San José, su castísimo esposo, el cual era menor en dignidad que ella, evidentemente. Y nosotros reputamos, casi por un insulto o una ofensa, tener que rebajarnos a servir a los que sentimos o creemos que nos son inferiores. Ella busca los últimos puestos, los últimos lugares. Nosotros nos complacemos en buscar los primeros, como dice Cristo en el Evangelio. Ella prefiere los menosprecios, prefiere parecer como la madre del crucificado y no la del que es recibido con gozo el Domingo de Ramos. Y nosotros huimos los menosprecios, los trabajos, y no somos capaces de sufrirlos siquiera con paciencia y en silencio. Cuán opuestos, cuán distintos somos de María Santísima, siendo que la humildad nos es tan necesaria y sin ella no podremos salvar nuestras almas. Mas no debemos desesperar, sino, al ver nuestra insuficiencia, humillarnos en la presencia de Dios y recurrir a María Santísima, que es Madre amorosa y desea ayudarnos. Pidámosle a ella, nos ayude a poder ser verdaderamente humildes
y actuar de esa manera, que la podamos imitar, seguir su ejemplo. Cuando la tentación de la soberbia, del orgullo, nos asedie, invoquémosla. Invoquémosla con confianza para obtener la gracia de vencer esa tentación. Y al contrario, practicar la humildad en la situación en que nos hallemos. Meditemos también frecuentemente en su humildad, en todo lo que hemos dicho en esta prédica. Meditémoslo, pensémoslo una y otra vez. Pidámosle que algo se nos pegue de esa gran humildad que ella tenía, así sea un poquito. Y también, para que podamos ser verdaderamente humildes, hemos de ser sus devotos, buscar ser verdaderos devotos de María Santísima, verdaderos hijos suyos, los que realmente la aman, la alaban, no solo con los labios, de labios afuera, yo amo a la Virgen, sino con las obras también. Y en ese sentido, imprescindible el Santo Rosario, que siempre les insistimos, rezar el Santo Rosario todos los días, a diario, sin falta, sin excusas. Siempre buscamos excusas. Hay que rezarlo todos los días, para así poder ser verdaderos hijos suyos. Y por medio del rosario, pedir esta gracia tan importante, la humildad. Esta hermosa virtud será, si la practicamos, debidamente premiada en el cielo. Nuestro Señor dijo, el que se humilla será exaltado, será ensalzado, elevado. Y lo vemos también cumplido en María Santísima, la cual, por haber sido la más humilde de todas las criaturas, haber sido la que más se rebajó a sí misma, se anonadó, fue por eso la más ensalzada, la más altamente elevada, pues ella fue colocada por encima de todos los coros angelicales, por encima de todos los santos. María Santísima está arriba de todos, en la jerarquía celestial. ¿Y por qué? Por haberse humillado, por la gran virtud de la humildad que ella tuvo. Entonces nosotros, si queremos también algún día ser ensalzados y elevados a la gloria celestial, y si queremos estar muy arriba en el cielo, y por tanto más cerca de Dios, hay que buscar en esta vida a bajarnos más y más y más, lo más que podamos. Pidamos a la Santísima Virgen que ella, por su poderosa intercesión, nos obtenga la gracia de ser verdaderamente humildes, tener la verdadera humildad del corazón y poder quebrantar esa terrible soberbia que nos hace tanto daño. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.